tardes, amables televidentes. Dios le bendiga ricamente en este nuevo día. Damos gracias al Todopoderoso porque Él nos permite llegar hasta sus hogares a través de este medio para llevarles, como siempre, bendiciones en la poderosa palabra de nuestro Dios. Estamos comenzando en esta tarde miércoles nuestra programación Palabra de Vida, y me acompaña como siempre Pastor Pablo Emilio Velandia para que también nos salude a la gran audiencia y sigamos compartiendo esta hermosa programación, Pastor. Pastor Manuel, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Es un gozo, es una alegría, una bendición poder estar con ustedes estos 60 minutos en los cuales esperamos la bendición del Señor sea de una manera poderosa derramada en sus vidas. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. La Biblia dice en el libro de las Lamentaciones de Jeremías que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, pues nunca decayeron sus misericordias. Por el contrario, el profeta dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Qué bueno que en el ocaso de este día podamos agradecer al Señor por su inmenso amor, por su gran misericordia, porque vivimos gracias a Él, Pastor. Y es hermoso, Pastor y televidentes amables, sí, acercarnos a Dios, darle gracias a Él por tantas cosas hermosas que nos regala aquellos que estamos transitando por este camino, por esta senda de justicia. Y por qué no, Pastor, comenzamos como siempre, es una buena y sana costumbre en nosotros cuando empezamos una actividad, orar delante de Dios para que Dios bendiga nuestras vidas y bendiga la vida de aquellos que nos ven cada día por este medio y sean obviamente bendecidos por la palabra del Señor, Pastor. Así es, Pastor, orar es hablar con el Señor, así que si usted puede cerrar sus ojos allá donde estás y unirse con nosotros. La Biblia dice, si dos o más en la tierra se ponen de acuerdo para pedir al Padre en el nombre de Jesús, dice que será hecho por su palabra. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hermosa tarde por esta bella oportunidad que nos regalas. Gracias por este lindo día que hemos tenido para disfrutar de tu presencia, para vivir en este mundo, Señor. Gracias por guardarnos del mal, por proveer todo lo que has provisto para nosotros. En esta hora te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu espíritu, que nos bendigas con tu palabra, que tu palabra corra en esta tarde a través de estos medios y sea glorificada en cada vida, en cada corazón. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias a Dios porque podemos hablar con el Señor. Tenemos en esta tarde un hermoso tema, un tema que usted se va a gozar como siempre. Nosotros expresamos temas bíblicos cuya contundencia y cuya connotación espiritual bendicen nuestra vida, Pastor. Pero ¿por qué no le recordamos a los amables televidentes nuestras direcciones en las iglesias para que se acerquen a nuestros templos también a escuchar, a oír, a aprender de Dios y acercarse a Dios como lo manda y lo exige su poderosa palabra, Pastor? Así es, Pastor. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted tiene la gran oportunidad de acercarse a la casa del Señor. Le estoy invitando a la congregación donde por gracia del Señor pastoreo, por su gran misericordia junto a mi familia. Estamos ubicados en la carrera 15E, número 10563 del barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Allí nos congregamos y realizamos cultos de alabanza y adoración al Señor y predicación de la palabra los días martes y los días jueves a las 7 de la noche. Los días domingos, recuerde que el domingo es el día del Señor, un día especial para buscar al Señor, y estamos reunidos desde las 9 de la mañana en una preciosa escuela dominical, donde tenemos clases para todas las familias, para todos, para niños, para jóvenes y para las personas adultas en el salón principal del templo. En la tarde un gran culto evangelístico donde estamos predicando la palabra del Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación, orando por peticiones, necesidades y por los enfermos. Este culto se realiza
a las 4:30 de la tarde. Así que les esperamos. Recuerde, carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Les esperamos, será un placer contar con su visita. También le estamos invitando a la iglesia en Lagos 1, en la calle 26, número 1184. Allí estamos los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Los domingos también tenemos dos reuniones importantes: la escuela bíblica dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico también a las 5:30 de la tarde. Te esperamos para que nos visite en nuestra iglesia. Búscanos en Facebook, Desde Mi Púlpito. Tengo ahí una columna muy hermosa que muchas vidas me leen y están siendo bendecidas con esta palabra poderosa. Así que acércate a nuestras iglesias. Queremos bendecirte en la palabra de nuestro Dios. Queremos acercarte a Dios a través de su preciosa y hermosa palabra. Pastor, tenemos un tema muy interesante en esta tarde que yo sé que vamos a desmenuzarlo, y más que desmenuzarlo, a degustarlo, a bendecir la gente que nos ve, y nosotros también vamos a ser bendecidos por este hermoso tema, pastor. Así es, pastor, estaremos hablando de el Padre Nuestro y la cita bíblica para que usted se vaya ubicando, aunque lo desarrollaremos después de la pausa. Es bueno que usted vaya buscando. La cita bíblica es Lucas capítulo 11, del verso 1 en adelante. El Padre Nuestro. De verdad que tenemos un Padre maravilloso, y este pasaje bíblico tiene que ver con la oración, con la comunión, con esa buena costumbre que debemos desarrollar de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Así que no se mueva, quédese con nosotros. Dios te bendecirá en esta tarde. Aquí está el Señor con nosotros, sentimos su presencia, su unción, su gracia, y esa gracia a través de la palabra fluirá también para su vida en esta preciosa tarde. Qué bueno que podamos aprovechar estos medios de comunicación. El pastor hacía alusión a la columna que él tiene en Facebook. De verdad que es una bendición. Yo he leído sus artículos y cada uno de ellos deja una reflexión importante. El pastor se puede conseguir esa reflexión entrando a Facebook y buscando Manuel Capellán, y ahí encontramos. Pero nosotros en la Iglesia del Rocío también tenemos una página, un portal en Facebook que se llama Lluvia de Enseñanza, donde grabamos las predicaciones, video no, pero en audio, y usted podrá escuchar las predicaciones, las enseñanzas que el Señor nos da allí en nuestra iglesia, y es una bendición poder compartir a través de estos medios la bendita palabra del Señor. Y en esta tarde estamos aquí a través de Televisión Ciudadana, llevando el glorioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sí, en nuestro tema en esta tarde, y como el pastor ya lo ha mencionado, el Padre Nuestro. No se despeguen de su televisor, ya regresamos, vamos a la primera pausa, porque hay mucho más para ustedes en esta hermosa tarde. No se muevan, ya regresamos. Hermanos y amigos televidentes, Dios le bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.
Seguimos en esta tarde en esta programación de Palabras de Vida. Hoy con un tema muy interesante titulado El Padre Nuestro. Vamos a hablar acerca de esa oración importante, de la forma como Jesús nos enseña a orar a aquellos que estamos militando, que estamos transitando por este camino. Pastor, creo que en Lucas capítulo 11 tenemos la palabra que nos marca la pauta acerca de este tema importante como es el Padre Nuestro, Pastor. Sí, Señor, la palabra del Señor dice en Lucas 11, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ante esa petición de este discípulo es que el Señor lanza estas palabras que se conocen comúnmente como el Padre Nuestro. Yo quiero, a manera de introducción, para que usted vaya entendiendo la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros ejemplo en todas las áreas de la vida. Pero en cuanto a la oración, yo creo que entre todos los personajes bíblicos no hubo quien orara más que el Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo una comunión continua con el Padre Celestial. Desde que se vino del cielo para encarnarse en el vientre de María y nacer, y luego desarrollar ese ministerio precioso que desarrolló en esta tierra, encontramos que Jesucristo, porque bueno, antes de empezar el ministerio no conocemos, la vida de Cristo fue una vida anónima, una vida privada, una vida que no fue pública, pero desde el momento en que su vida se hizo pública y su ministerio se hizo público, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo tuvo comunión siempre con el Padre Celestial. Pastor Manuel, nosotros hemos pensado muchas veces que la oración sencillamente es para pedir, pero la oración no es solo para pedir, la oración es para mantener una comunión y una relación y una amistad con Dios que solo es posible cuando oramos, pastor. Sí, pastor, lastimosamente muchas personas llevan la oración y las condicionan solamente a pedir. Ajá, así y es. solamente citan aquellos textos de que pedís, se dará, buscáis y hallaréis. Pero la oración es tan vital en nosotros que es para mantenernos estable y firme en los caminos de Dios y para con ella honrar y bendecir a nuestro Dios. Porque, pastor, si solamente condicionamos la oración a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, entonces como que hay una bifurcación en el trato con Dios, cuando Dios dice en su palabra también que a Él tenemos que bendecirlo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice el Salmo capítulo 103. Entonces no podemos solamente condicionar la oración a pedir. La oración es extensa, el clamor a Dios es extenso, hay muchas maneras, muchas formas de poder nosotros expresarle a Dios a través de la oración cuántas cosas hermosas que Dios quiere escuchar de nosotros y no solamente pedir, pedir y pedir, pastor. Pastor, cuando oramos a Dios, estamos orando a un Dios que nos quiere escuchar, porque si algo a Dios le agrada es oírnos. Los textos en esa línea de que el Señor le gusta escucharnos son muchos. Usted citó algunos: clama a mí, yo te responderé, buscadme y viviréis. Son muchos los textos que el Señor nos invita a tener comunión con Él. Y la oración es la herramienta con la cual nosotros nos podemos comunicar con Dios. Cuando nosotros usamos la oración única y exclusivamente para pedir, no es, hermano, y no recibimos como debiéramos recibir, porque nosotros tenemos un hogar, por ejemplo, tenemos esposa, tenemos hijos, y sería muy molesto que nuestra esposa solamente se dirigiera a nosotros para pedirnos dinero, para pedirnos favores, para que le hagamos oficios. Sería muy molesto y muy triste que nuestros hijos se dirigieran a nosotros solamente para pedirnos para las onces, solamente cuando tienen de pronto necesidad de ropa, necesidad de alimento, necesidad de algo. Pero es un ejemplo, hermano, que en el hogar se mantiene una comunión y las peticiones, las necesidades se exponen,
pero es mucho más la comunión, mucho más las palabras, mucho más el tiempo que se utiliza en comunicarnos, no necesariamente para pedirnos, y eso fomenta una comunión, una armonía que fortalece la relación de familia. Asimismo, cuando nosotros tenemos comunión con Dios a través de la oración y no usamos la oración solamente para pedir, eso fortalece nuestra comunión con Dios también, y cuando tenemos alguna necesidad, estamos en tal comunión y en tal confianza con Dios que el Señor no dudará tampoco en respondernos, pastor. Pastor, qué importante esas palabras que usted ha expresado. También es importante, pastor, cuando nos acercamos a Dios en oración, en actitud de gratitud al Señor, darle gracias a Dios, como usted acaba de expresar, cuando una esposa o un esposo, los hijos expresan palabras de gratitud al padre o a la madre, de pronto por los bienes recibidos, por lo que se ha hecho por ellos. Así nosotros tenemos que también en oración acercarnos a Dios para darle gracias, porque mire, eso es tan importante que de 10 leprosos que Cristo limpió, solamente uno se devuelve a darle gracias. Y el Señor no lo tomó de una manera liviana. Él dijo, ¿cómo? Y no fueron 10 los que limpié. ¿Dónde están los restantes 9? ¿Dónde están los 9? Solamente este vino a darle gracias a Dios. De modo que la oración, pastor, es importante en ella acercarnos también para darle gracias a Dios por tantas cosas hermosas que Él nos da día tras día, pastor. Perfecto, pastor, así es. El texto que leímos dice, estaba Jesús orando en un lugar. El Señor oraba muchísimo. Y los discípulos, según entendemos, no tenían esa costumbre, no tenían esa facilidad de poder orar. Y yo pienso, hermano, la Biblia dice que mientras Jesús oraba, los discípulos muchas veces discutían, perdían el tiempo, en otra oportunidad dormían. Recordamos aquel pasaje en que el Señor dice que los invitó a orar y los dejó orando, y fue y a la hora vino, y dice la Escritura que los halló durmiendo. Pero aquí hay un discípulo que de pronto al ver a su maestro orar es influenciado, es estimulado y siente que él también necesita y también quisiera tener esa comunión con el Señor. Y dice la palabra del Señor, cuando terminó, entonces viene y le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Me gusta esa parte porque dice la Escritura que el discípulo no interrumpió la oración de Jesús. Dice que Jesús estaba orando y cuando terminó, entonces es que le habla y le hace la petición. Cuando una persona está orando, nosotros no debemos interrumpirle. A veces la comunión con Dios no es fácil conquistarla. Hay momentos en que nos arrodillamos y sentimos la presencia de Dios y lloramos inmediatamente en la presencia del Señor, mientras que hay otros momentos en los que se necesita un periodo, un tiempo, y muchas veces hay personas orando y nosotros no somos suficientemente prudentes e interrumpimos esa oración, interrumpimos ese clamor. Pero este discípulo es respetuoso del Señor, espera que termine y le dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta palabra nos hace recordar que la mayoría de los discípulos de Jesús fueron antes discípulos de Juan. Juan había predicado y todos los que creyeron en Cristo, la mayoría, la gran mayoría de ellos habían escuchado a Juan predicar y habían seguido sus enseñanzas de cerca. Muchos de ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan y dice la Escritura, este hombre testifica y dice, los que fueron discípulos de Juan, Juan les enseñó a orar. Ahora yo soy discípulo tuyo, yo quiero que tú me enseñes a orar también, pastor. Pastor, un apunte muy importante y es acerca de la interrupción de la oración, que usted expresó esa parte y es importante abundar un poquito sobre ese tema, ya que muchas veces muchas personas toman muy livianamente la oración o el hablar con Dios. Cuando alguna persona está hablando con nosotros y alguien viene, no interrumpe la charla, pide permiso o espera que uno termine de hablar con esa persona y para no interrumpir. Entonces yo no entiendo por qué tan fácilmente interrumpimos la oración cuando estamos hablando con Dios. Suena el teléfono, dejamos de orar. Muchas veces personas que están compungidas
están siendo bendecidas con llantos, con lágrimas. Dios está haciendo una obra tremenda y suena el bendito celular, el bendito teléfono y dejan de orar por irse a escuchar de pronto una llamada de un cobro, de pronto cualquier situación que se le ha presentado. Entonces no es aconsejable, es una falta de respeto con Dios cuando usted está orando y a usted le interrumpen en su casa el esposo, la esposa, los hijos, qué sé yo, la suegra, quien sea que se sea, le interrumpe su diálogo con Dios, porque la oración, pastor, no es un monólogo. La oración es un diálogo entre el que está orando y el Dios de los cielos que lo está escuchando, pastor. Así es, pastor. Y este hombre nos da ese ejemplo, hermano, que no interrumpe al Señor, sino que espera y cuando termina, entonces le habla y le dice, yo quiero aprender a orar. Y cuando el Señor ve el interés en este hombre, es cuando salen de su boca estas palabras que muchas veces no han sido bien entendidas. El Señor le dijo, si usted quiere orar y si usted quiere aprender a orar, yo le enseñaré cómo orar. Y cuando usted ore, y quiero recitar lo que el Señor dijo, cuando usted ore, diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y cuando el Señor dijo estas palabras, gran cantidad de religiosos y de personas creyeron que el Señor había dicho que esa era la única palabra, las únicas oraciones que se tenían que hacer. Pero lo que el Señor hace con esto es darle al hombre una idea de cómo orar, pastor. Importante darle al hombre una idea y también a través de esas primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, honrar la majestad de Dios. Primeramente, pastor, la oración tiene que ir dirigida honrando a Dios, como cuando usted se lanzó a la conquista de la que hoy es su esposa. Usted no llegó de una, usted comenzó con florecita y comenzó con gaseosita y comenzó con esas cosas que parecen triviales, pero que por fin alcanzó su objetivo. Entonces, esas primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo también como en la tierra. Nos hablan a nosotros, pastor, de que primeramente honramos la majestad y la grandeza de nuestro Dios, pastor. La religión tradicional nos enseñó esas palabras de Jesús de memoria, que las aprendiéramos y las repitiéramos. Y hay gente que repite cientos de veces, hermano, esas frases sin entender y sin saber lo que ello dice, o sencillamente lo que a simple vista se ve. Pero el Padre Nuestro es mucho más de lo que nosotros vemos. Yo quiero que usted y pastor y ustedes televidentes pensemos en la primera palabra. El Señor dice en esta palabra, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Hermano, porque Dios es el creador, Dios es el sustentador de todas las cosas, Dios es arquitecto, Dios es abogado, Dios es. Y porque toda oración va dirigida al Padre. Padre. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando el Señor dice que nos dirijamos a Él como nuestro Padre, es porque Él es nuestro Padre, además de ser nuestro creador. Ahora, la palabra Padre no es una palabra aquí sencillamente retórica. En efecto, Dios es nuestro Padre. La Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12 dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el privilegio, les dio la honra. Dice la Escritura que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, dice que ya no como en forma natural, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino de Dios por la palabra, porque la palabra de Dios es la semilla de Dios en la cual el Señor nos hace sus hijos, pastor. Maravillosa palabra en esta tarde. Yo sé que usted se está regocijando y gozando y está aprendiendo de parte del Señor con este hermoso tema sobre el Padre Nuestro. No se despeguen porque tenemos
mucho más en esta tarde para darle de parte de nuestro Dios. Dios le bendiga, ya regresamos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Seguimos en esta tarde con esta programación Palabras de Vida, hoy con el tema El Padre Nuestro. Estamos aquí gozándonos en la presencia del Señor y usted también está ya en su televisor frente a él, gozándose, escuchando esta hermosa palabra. Pastor, es tan importante orar que no sé cómo hay personas que se llaman cristianas y viven sin orar, no tienen el tiempo. A mí me ha dicho gente, no tengo tiempo. No sé si es que exageran en sus expresiones. No tengo tiempo de orar, cuando dice la Biblia que tenemos que orar en todo tiempo. Y dijo el apóstol Pablo que oremos sin cesar, permanentemente, constantemente. Estamos en una conexión de oración con Dios para bendición de nuestras vidas y porque también para que muchas vidas conozcan el camino del Señor. Pastor, es importante hacer entender a muchas personas que nos ven en esta tarde la necesidad de estar conectado en oración con Dios, como nos lo dice aquí Lucas 11 acerca del Padre Nuestro. Pastor, Enséñanos a orar, decía este discípulo, y yo creo que ese muchacho tenía un deseo importante, ferviente. Un deseo importante. Si algo bueno estaba anhelando era eso. Ahora yo quiero que meditemos un poquito, pastor, en la palabra Padre, porque el Señor dice, mire, usted cuando ore, diga Padre nuestro, Padre mío. Esta palabra Padre nos entra a nosotros o nos coloca a nosotros en una dimensión de confianza, porque cuando nosotros estamos en la casa del Padre, en la casa de mi mamá, en la casa de mi papá, nosotros tenemos una confianza muy especial. Nosotros hemos sido padres o somos padres también, y nosotros podemos ver cómo nuestros muchachos llegan a nuestra casa y cuando ellos tienen hambre, ellos no se sientan por ahí a esperar a ver si de pronto, sino que ellos manifiestan, mamá, traigo hambre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, y lo hacen con una confianza extraordinaria. En muchos casos, pastor, es tanto el sentido de pertenencia, porque esa palabra Padre Nuestro, mío, Padre mío, amén. Eso denota sentido de pertenencia. Sí, o sea Señor, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, en el sentido, pastor, que lo estamos expresando en esta mañana, cuando el hijo llega a la casa, muchas veces sin decirle
mamá, tengo hambre, sino que llegue y abre la nevera y bueno, y lo que ve ahí dice, me puedo comer esto, puedo coger aquello, porque hay ese sentido de pertenencia, de que ese padre Y le es que, pertenece. y es que con Dios las cosas son así. Hay cosas que hay que pedirle a Dios y hay cosas que Dios las ha dispuesto. ¿Sí me entiende? Como cuando se coloca sobre la mesa una bandeja con frutas y la bandeja está sobre la mesa con frutas. Eso no es adorno, eso está disponible y hay un mensaje que dice es para ustedes, coman lo que deseen. Y el Señor, hay cosas que nos tenemos que pedir y hay cosas que Él ha dispuesto y que están a la orden para sus hijos. Oye, ¿solamente para quiénes? Solamente para sus hijos. Entonces cuando el Señor le dice a este muchacho, mire, cuando usted ore, usted va a orar a su papá. Usted le va a pedir es a su Padre Celestial. Eso abre una puerta de confianza. Yo no sé, pastor, usted es mayor y tal vez, pero obviamente usted recuerda. Yo tengo el privilegio de tener a mi mamá viva todavía. Y yo creo que es un privilegio muy grande. Mi padre ya murió hace unos 16 años, pero mi mamá aún vive. Y aún yo, siendo una persona mayor de 40 años, yo llego a la casa de mi mamá y yo le expreso a mi mamá cualquier deseo que yo tenga. Y lo hago con confianza. A mí no me da pena, si yo tengo hambre, decirle, oye mamá, ¿me puede preparar algo? Traigo hambre. Y mi mamá es una persona anciana de más de 70 años y yo me doy cuenta cómo para ella es un gozo correr a la nevera, sacar un huevo, fritarlo, hacer alguna cosa y preparársela y dársela a un hijo que vino a decirle que tenía deseo de comer algo. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos en esa confianza, porque no le estamos pidiendo a un Dios lejano, a un Dios extraño, sino que le estamos pidiendo a uno que es Dios todopoderoso, que es el Rey del universo, que es el creador de todas las cosas, que es abogado, que es arquitecto, que tiene todos los títulos, pero que por encima de todo, lo mejor de todo es que es nuestro Padre y Pastor. Maravilloso, pastor, manifestar delante de Dios, de nuestra voluntad y de Él hacia nuestro, ese sentido de pertenencia. Dice la palabra que Dios es nuestro Padre y que a Él tenemos que pedirle, como lo expresa Lucas capítulo 11, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre mío. Me recuerdo cuando la mujer, la María, llegó al sepulcro y le dijo al hortelano, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto su Señor, mi Señor, nuestro Padre. Hay una afinidad interna en nosotros de confianza, porque como ya explicamos en el segmento pasado, hemos sido injertados al olivo natural. Hemos sido injertados y hemos sido adoptados, hemos sido llamados hijos de Dios, lavados y comprados con el poder de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y por eso Dios es tu Padre y Dios es, pastor, nuestro Padre, nuestro Padre que estás en los cielos. Y como Él es nuestro Padre, nosotros nos tenemos que acercar con confianza. La Biblia dice en el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Yo recuerdo que en la parábola del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo le hace un reclamo al papá. Porque cuando el hijo pródigo regresa, el papá mata un ternero, lo asa a la llanera y llama a los vecinos a comer, ponen música y hay unas muchachas que danzan y hay una fiesta tremenda. Le pone el anillo especial, Muchas que cosas. no se le colocaba a cualquiera. Ajá. Colocarle el anillo representaba algo muy grande. Amén, pastor, Sí. así es. Y cuando el hermano del hijo pródigo regresa, le hace un reclamo al papá y le dice, papá, yo siempre he estado contigo y usted no me ha dado a mí ni siquiera un cabrito para guisarlo con mis amigos. Y el papá le responde a este muchacho, qué falta de confianza usted ha tenido, porque usted siempre ha estado conmigo y todas las cosas son suyas. Lo que le faltó fue confianza. Si hubiera pedido no solamente un cabro, yo le hubiera dado un toro, yo le hubiera dado lo que usted quiere, porque lo que yo tengo es para usted, porque los padres trabajamos para los hijos y todo lo que el Padre tiene es para nosotros. Pero hay que acercarnos con confianza. A veces nos acercamos a Dios y nos hace falta confianza. Mire, pastor, yo llegué una mañana donde unos hermanos que son muy generosos, mi esposa no estaba y en la casa no había quien preparara los alimentos. Sinceramente, porque uno tiene que ser sincero, a mí me dio pereza cocinar.
Y yo dije, me voy para donde la hermana es muy generosa, siempre uno llega allá y ella le prepara cualquier cosa. Yo fui esa mañana y esa mañana esa hermana no me dio ni agua. Y yo iba, hermano, a eso, porque Dispuesto. uno no debe ir siempre y es una falta, pero ese día yo dije, yo me voy donde la hermana generosa, hace rato no voy, seguramente me da alguna cosa. Y yo estuve allí sentado como 20 minutos, me hablaron, me hicieron charla, pero no me dieron nada. Entonces yo me levanté y me fui. Después de un tiempo yo le hice saber a la hermana, aquel día que yo iba, yo llevaba hambre, hermana, y la hermana me dijo, ¿por qué no pidió? ¿Sabe por qué no pedí? Porque no tenía confianza. Si hubiera tenido confianza, yo hubiera pedido. Y si hubiera pedido, me hubieran dado más que desayuno. Pero con el Padre Celestial nosotros debemos tener esa confianza. Como cuando llegamos a la casa de mamá, como cuando llegamos a la casa de papá, que no hay pena, que no hay ningún obstáculo, que hay una comunión íntima y que sabemos que lo que Él tiene es nuestro, que sencillamente si pedimos, Él lo dispone para nosotros, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, es el tema de nuestra programación en esta tarde. El Padre nuestro que lo estamos anunciando, lo estamos desenglobando, lo estamos predicando, los estamos enseñando para que usted aprenda, para que usted entienda que muchas veces falta confianza en el acercamiento hacia Dios, que es importante que confiemos en el Señor, que confiemos en Él, le tengamos, porque la palabra confiar viene de eso, de confianza. Así es. Que confiemos en Él y que le creamos a Dios, que le creamos a Él, que Él proveerá, Él te dará, Él te bendecirá, Él te ayudará, pero tiene que hacerlo tuyo, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando tú llevas tu oración bajo esa perspectiva, estoy completamente seguro que Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar, te va a llevar, te va a traer, va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero toma para ti esta parte importante de estos capítulos, de estos versículos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío que estás en los cielos, pastor. El pastor Manuel hacía en el segmento pasado alusión a lo que sigue de este texto, porque lo que sigue de este texto dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en lo alto, que estás en el trono, que tiene el dominio de todas las cosas, y luego dice, santificado sea tu nombre. Y viene esa parte de la cual el pastor hacía mención, y es que al acercarnos a Dios nosotros le tenemos que saludar, y le tenemos que saludar como Él se lo merece, con alabanza y con adoración, porque todas las palabras buenas y todas las palabras hermosas y todas las palabras de alabanza y de reconocimiento que le demos a Dios nunca serán suficientes. Dios se merece la gloria, Dios se merece la honra, y al adorar a Dios en medio de la oración debe ser en un comienzo, se le debe rendir reconocimiento a Dios, porque eso coloca a Dios en gracia con nosotros. Amén. Eso coloca, coloca feliz a Dios, porque cuando una persona adora a Dios, esa persona está cumpliendo la función para la cual el Señor lo creó. La Biblia dice que Dios creó al hombre para la alabanza y la gloria de su nombre, y cuando Dios ve a un hombre postrado, adorándole y reconociendo su nombre como el grande, como el nombre sobre todo nombre, el Señor se regocija. Y cuando alguien está en gracia y regocijado con uno, hermano, nosotros tenemos las puertas abiertas. Eso es darle a Dios la honra y la gloria, que Él solamente se la merece. No hay intermediario, no hay intermediaria, no hay mediadores, no hay mediadoras, no hay nadie que esté a la diestra del Padre, sino Cristo Jesús, que nos enseñó a orarle al Padre, nos enseñó que nuestras oraciones y nuestras plegarias, que nuestros clamores vayan dirigidos directamente al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pastor, también tenemos unos versos importantes que sería bueno abundar sobre ello ya en la fase final, que es el verso 3 y el verso 4, que dice: el pan nuestro de cada día dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, pastor. Hay muchísimo material en este pasaje, pastor, porque lo que usted citó todavía lo antecede en otras palabras donde dice: venga tu reino. Que el Señor
se glorifique, porque nosotros queremos ir al reino de los cielos, pero antes de ir nosotros al reino de los cielos, el reino de los cielos tiene que venir a nosotros. Tenemos que tener esa cobertura de parte de nuestro Dios. Y el texto que usted dice, pastor, dice, el pan nuestro de cada día. Pero antes también dice, hágase tu voluntad. Correcto. En el cielo, en la tierra como en el cielo. Y ese punto, hermano, es importante explicarlo más que cualquiera, porque muchas veces hay peticiones que no son contestadas y pensamos que Dios nos oye, que Dios, qué sé yo, está de viaje, que Dios se fue para allá, se fue de paseo, y es que todas las peticiones tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios, pastor. Hay un marco en la palabra del Señor, y cuando nosotros pedimos en ese marco, las peticiones no tienen ningún obstáculo. Pero si nosotros pedimos fuera del marco de la voluntad de Dios, las peticiones no serán contestadas. Todo lo que está en la Biblia y todo lo que es lícito en la Biblia es para nosotros y lo podemos pedir. De manera que nosotros sabemos qué pedir, porque Jesús y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron también que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hágase tu voluntad. A la hora de pedir, no tenemos nosotros la facultad ni tenemos el derecho de presionar a Dios, de decirle a Dios es que tiene que hacerlo. No, el Señor lo puede hacer. Me recuerdo, condicionarlo. No podemos condicionar. Me gusta, pastor, las palabras del leproso, aquel que vino y le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que tenía el poder, pero faltaba, bueno, si es la voluntad de Dios, Él me limpia, pastor. Sí, pastor, porque presionar a Dios es incursionar en su soberanía. Ajá, sí, y señor. Dios es soberano, tenemos que aceptar y esperar siempre en la voluntad expresa de nuestro Dios. Dios es soberano y Él no permite que nada ni nadie en ningún rinconcito de este vasto universo supere o incursione en su soberanía. Vamos a un corte, ya venimos, Dios les bendiga, le esperamos, no se mueva. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta tarde con esta hermosa programación de Palabras de Vida, programa presentado por las iglesias de la zona 57, en este miércoles representando la iglesia del Rocío, la iglesia de Las Pillas y la iglesia de Lagos 1. Nuestro tema de hoy, el Padre Nuestro, es el tema que hemos traído, el cual nos hemos gozado grandemente
mirando la poderosa palabra de nuestro Dios. Pastor, tenemos entonces los versos 3 y verso 4 que son también contundentes para entender en verdad la voluntad expresa de Dios cuando nos acercamos a Dios en oración, pastor. Perfecto, pastor. La escritura dice, y quiero que miremos porque después de un rato de estar orando, reconociendo que Él es nuestro Padre, que le adoremos, que le bendigamos, que reconozcamos su nombre como el nombre sobre todo nombre, después de decirle al Padre que Él es el que manda, que Él es el soberano, que Él es el que puede hacer su voluntad en nosotros, entonces vienen las peticiones. A veces nosotros entramos en seco de una con las peticiones. Señor, dame, 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 dame. Pero el Señor nos enseña que a Dios hay que saludarlo, que hay que reverenciarlo, que hay que reconocerlo, que hay que entrar en confianza como con nuestro Padre que es. Y luego, Pastor Pablo, sí, señor. Cuando la oración que nosotros hacemos va, por ejemplo, va incluida en adoración y en alabanza, dándole como Jesús nos enseña, amén, la grandeza, la honra, la gloria, tú que estás en los cielos, es bueno como el salmista que prestaba tantas cosas hermosas antes de orar. Cuando la oración va dirigida en estas condiciones, entonces Dios se hace sentir en nuestra vida y en nuestros corazones, pastor. Y es el momento entonces de pedir, porque se pide oportunamente, pastor. Se pide en el momento justo, cuando alguien está contento con nosotros, es el momento de pedir. Y viene esta petición que es importante: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sepa que Dios es el que provee nuestros alimentos, y si tenemos falta de alimentos, el Señor dice, danos, que le pidamos al Señor que nos dé el pan. Yo creo que hoy en día nosotros, mucha gente tiene necesidad de pan. El que tenga necesidad de pan lo puede pedir, y el que tenga pan debe agradecer por el pan. Yo creo, hermano, y para la gloria y la honra sea para el Señor, que yo llevo bastante tiempo en que no tengo que pedir pan, porque Dios ha provisto el pan. ¿Y para qué pedirle a Dios pan si el Señor nos está dando pan? Lo que tenemos que hacer es agradecer por el pan que Dios nos está dando. Pero si en algún momento nos hace falta pan, hay que pedirle al Señor el pan de cada día. Ahora, el pan está hablando de la provisión. Es probable que no solamente usted necesite pan, usted necesite ropa, usted necesite dinero para estudiar sus hijos, usted necesite una casa, usted necesite un carro, usted necesite cosas materiales. El pan nuestro de cada día está hablando de la provisión, y si le pedimos a Dios, Dios provee para nuestras necesidades, pastor. Obviamente Él es el Dios que provee, Él es el Dios que da, Él es el Dios que primeramente, obvio, hay que exaltarlo, honrarlo y vivir una vida aceptable delante de su divina y augusta presencia. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, dánoslos hoy. El pan de hoy, Dios te lo da hoy. El pan de mañana, Dios te lo va a dar mañana. Alguno dice, bueno, pues yo tengo que trabajar. Obviamente tiene que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Pero ese trabajo, ¿quién te lo dio? Esa salud que tienes, ¿quién te la ha dado? Si no es el Padre nuestro. Obviamente que tiene que trabajar, porque si no trabaja, entonces no come. Sino que estamos hablando aquí de un punto muy importante acerca de que Dios es el que provee el pan nuestro de cada día, pastor. Así es, y Él es proveedor. Luego dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A ver, quiero leer. Dice aquí, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedir perdón debe ser una oración continua, porque nosotros, dice la Escritura, que ofendemos muchas veces. Cada cuanto pecamos contra Dios. Yo creo que a Dios y contra Dios pecamos todos los días, a cada instante, y una de las formas de poder mantener comunión con Dios es pedirle perdón a Dios, que nuestros pecados sean borrados con su sangre, porque los pecados, dice la Escritura, que hacen separación entre el hombre y Dios. Pero si le pedimos perdón, los pecados son quitados y hay un canal sin interrupciones para que la oración vaya y para que la respuesta venga de parte del Señor, pastor. De hecho, que es el único que puede perdonar sí, señor. pecado. Dios, a través de Cristo Jesús, a través de la sangre poderosa de Jesús, Dios es el que nos perdona, no el hombre. No interesa cómo se llame, cómo ande, dónde viva, cómo vista, qué sé yo, no es el hombre.
Los hombres humanos somos tan pecadores como los demás. Algunos somos pecadores arrepentidos, pero el hombre no es el que perdona pecado. El que perdona pecado se llama Dios a través de Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús en el corazón, entonces Dios nos limpia con su sangre preciosa y nos mira a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús, pastor. Pastor, aquí hay una cosita importante y es que dice la Escritura que Él nos perdona como nosotros perdonamos. Y a mí me parece que hay ahí como una condición. Si perdonas, te perdonamos. Si no perdonas, no te perdonamos. Note que el texto dice, así como nosotros. Perdónanos así como nosotros, en la medida como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros ofendemos, hermano, esperamos que nos perdonen, pero cuando nos ofenden, a veces se nos dificulta perdonar. Y si queremos el perdón, tenemos que perdonar. Es lo que yo entiendo a través de esta palabra, pastor. Y de hecho, si queremos la bendición, tenemos también que perdonar. El Padre Nuestro ha sido el tema de esta tarde, en esta oportunidad. Pastor, recordemos la dirección de las iglesias una vez más, ya que el tiempo se nos está terminando en esta tarde. Yo sé que usted se ha gozado grandemente con este tema. De verdad, tiempos es el que nos hace falta. Así es. Para hablar tantas cosas preciosas, pastor, Hizo falta de la tiempo. maravilla de Dios y amable televidente. Pastor, recordémosle a los amables televidentes la dirección de la iglesia del Rocío. Hizo falta tiempo, pastor, ¿verdad? Que quedó en el texto aún cosas por explicar y por ahondar mucho más, pero bueno, tendremos una oportunidad más. Por último, yo quiero que usted entienda que para la oración del Padre Nuestro nos dice que debemos pedir y ser fortalecidos en la oración para no caer en tentación. Si usted está siendo tentado, ore a su Padre Celestial. Usted puede seguir aprendiendo más de la palabra del Señor asistiendo a nuestras congregaciones, como decía el pastor, donde cada semana tenemos reuniones de alabanza y de adoración y estamos exponiendo la palabra del Señor. Les estoy invitando a la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca al barrio El Rocío, los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana, 4:30 de la tarde. Puede seguirnos en Facebook, Lluvias de Enseñanza, Iglesia del Rocío, para que usted repase más y reciba más bendición a través de la palabra del Señor. También te estamos invitando a la iglesia de Lagos 1 en la calle 26, número 1184, los días martes con el culto de oración, los días jueves la enseñanza de la potente palabra de nuestro Dios, los domingos 2 reuniones importantes, 8:30 en la mañana, la escuela dominical para toda la familia, y a las 5:30 el culto evangelístico. Búscanos en Facebook, Manuel Capellán desde mi púlpito, con tema muy interesante, muy importante para su vida espiritual. Pastor, el Padre Nuestro es un tema interesante en esta tarde que hemos desenglosado y que Dios nos enseña por su palabra. Una última palabra, pastor, acerca de este tema tan importante como es la oración. La oración es fundamental, es vital. Y a través de este modelo de oración que el Señor nos da, ojalá siempre que usted ore tenga en cuenta este bosquejo, por así decirlo, este esquema de oración que el Señor nos dio. Esa orientación que el Señor le dio a ese discípulo y que ha servido para todos los creyentes en todas las épocas, en todas las edades. Yo creo que si oramos así, hermano, tendremos frutos, tendremos resultados, tendremos victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mis amigos. Si oramos de esa manera, veremos cosas grandes en nuestra vida y ministerio, cosas reales, cosas hechas por el Espíritu Santo, no las cosas que humanamente hacemos, sino las cosas de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Pastor, el tiempo se nos está culminando, lastimosamente se nos va el tiempo en esta tarde. Nos hemos gozado grandemente, gracias a ustedes por acompañarnos. Dios les bendiga y será hasta nuestra próxima audición, pastor, de Palabras de Vida, pastor. Así es, pastor, muchas gracias por su compañía, por su liderazgo en este programa, y a todos nuestros amigos, el Señor les bendiga ricamente.